El tema que le quiero hablar en esta hermosa hora es olor a oveja. Vamos a ir al Proverbios capítulo 27, verso 23. Saludamos a los que nos están viendo por las redes sociales. Dios los bendiga, aleluya. Que la palabra impacte su corazón y que si no ha entregado su vida a Cristo, que lo haga pronto, porque el Señor viene ya. Amén. Aleluya. Le dije a Proverbios capítulo 27, verso 23. El nombre del Señor lo leemos honrando al Padre, su Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Biblia: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Padre, muchas gracias en esta hermosa hora, Señor. Agradecido estoy por tener, aleluya, tu presencia primero y un pueblo que tú has lavado, que tú has comprado con tu sangre preciosa. Señor, desde ya pido, Dios mío, aleluya, que tu amparo, Señor, y que todo, aleluya, lo de esta hora, Padre, sea, Señor, aleluya, respaldado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, solo pido, Señor, Padre, que tú me ayudes, porque sin ti no puedo hacer esto, Dios mío. En el nombre de Jesús solamente soy, Padre, una voz que clama en el desierto. No soy nada, Señor, y no valgo nada si tú no estuvieras conmigo. Pero soy de gran valor, y tu pueblo que está delante de ti y delante de mí, Señor, es de gran valor, porque vale la sangre preciosa tuya, Señor. En el nombre de Cristo, aleluya, amén y amén. Aleluya. Ahí suplico a los que están en la parte de atrás con el sonido, que me puedan dar sonido, para que no vaya a terminar con la voz o sin voz, ¿verdad? Pero bueno, entramos. El tema, le decía, el tema de esta hora es olor a oveja. La pregunta es: ¿quiénes quieren oler a oveja? ¿Verdad? ¿Quiénes quieren oler con olor a oveja? No es nada agradable, sino la vida en el campo. Saben que muchas personas lo que hacen es dejar el campo y venirse a la ciudad, ¿verdad? Una de las cosas es que cuando vienen al campo, cuando vienen del campo a la ciudad, se ven, ¿verdad? Las personas que vienen del campo, se ven, dice, ahí vienen los rurales, porque así le llaman, ¿verdad? Le llamamos urbano a los que están en lo que es la ciudad, ¿verdad? Y allá vienen los del campo, ¿verdad? Con un olor diferente, un olor que, bueno, lo contaminado de la ciudad, ¿verdad? Podemos decir lo contaminado de la ciudad. Pero, ¿por qué estoy introduciendo esto? Y quiero llegar a un fin. El olor a oveja, ¿verdad? Usted se ha paseado por allá por los campos fuera de los límites de la ciudad, fuera de los límites de Grand Island. Usted se va a encontrar con unos olores desagradables, ¿verdad? Uno dice, dice, ¿cómo aguantará esa gente vivir aquí? ¿Cómo aguantará esa gente estar aquí? Ahora, déjeme decirle, yo no estoy diciendo que usted vaya y huela cada rato, eso no, de ninguna manera. Lo que quiero poner en su corazón y en su mente, el olor a una oveja. Un olor que le agrada al Padre. Amén. Un olor, aleluya, que nadie más lo tiene, solamente los hijos de Dios. Por eso es muy importante. Cuando usted va al capítulo 4, verso 2 de Génesis, nos damos cuenta en la Biblia, dice la palabra del Señor, después dio a luz, dice, a su hermano Abel. Y Abel fue que pastor de ovejas, y Caín
fue labrador de la tierra. ¿Verdad? Qué interesante este punto de la palabra de Dios. Cuando dice que nació Abel, había nacido antes Caín, pero Abel se fue al lado para pastorear, para guiar ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Escuche bien una diferencia. Los minerales vienen de la tierra, ¿verdad? ¿Dónde se ha encontrado el oro? En la tierra. ¿Dónde se ha encontrado el petróleo? ¿Dónde se ha encontrado tantas cosas que hoy le son útiles al hombre? Excavando en la tierra. Pero ¿por qué este Abel fue un pastor? ¿Por qué le gustó tanto? Solamente hay que estar locos, ¿verdad? La profesión de Abel, escuche bien, era también una profesión menospreciada. A los hijos de Israel, cuando llega José, ¿verdad? Concluye todo con sus hermanos, se da a descubrir. Y él le dice a sus hermanos: si Faraón les pregunta qué profesión tienen, ustedes les contestan que tus siervos son pastores de oveja. Porque los egipcios miraban con malos ojos a dichas personas. Sí, ya me está siguiendo a donde yo voy, ¿verdad? El mundo ve con malos ojos no solo a los pastores, y también a las ovejas. Amén. Entonces, hermano, cuando nos damos cuenta el olor que nosotros tenemos para con Dios, no solamente el primer punto que quiero introducir es ovejas por fuera y por dentro. La oveja tiene un gran valor. No solamente vale por dentro, su carne es riquísima en proteínas y su piel también es importante para el vestimento de las personas. Ahora, si yo voy más a fondo, lo que dicen las escrituras, el único animalito que le fue dado a Abraham para sustituir lo que él iba a presentar, lo que Dios le estaba pidiendo, fue que un cordero. Es lo que a Dios le agradó. Por eso Juan en el capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cristo vino a tomar semejanza de un cordero, de una oveja. Es tan importante. Ahora, cuando digo yo la importancia, el valor por dentro y por fuera, la gente se equivoca. Por eso es de que nosotros hablamos de que valemos bastante, pero la gente se rebaja su valor al no querer ser una oveja. Y ahí vienen quizás aquellos muchos que les gusta, ¿verdad?, llevar la contraria y decir: a esto porque la lana quieren. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí o no? De ninguna manera. Y no voy a hablar de dinero porque no es mi costumbre, lo que le he dicho siempre. No es mi costumbre. Pero algo muy importante. ¿Sabe que ese animalito
si lo llamamos así, voy a agarrar lo que es de la naturaleza. Si no se le corta su lana, le es malo para él. ¿Sabe que si la oveja no es trasquilada, para él es un castigo? Mire, hace un tiempo atrás encontraron a cierta oveja que se había ido. Y miraba un artículo, creo que se llama Muri. Entonces miraba ese artículo, yo, esa oveja se fue. Y se supone que fue a lo silvestre, ¿verdad? Y ya no hubo quien le trasquilara. Entonces hasta el punto que su lana empezó a crecer mucho. Y empezó a tener dificultades con su vista. Ese pelaje que tienen dichas ovejas, si no se los quita, es mal para ellos. Yo le estoy diciendo, no le voy a hablar de dinero. Y eso, cuando se quita, el trasquilador quita el cabello, la lana de la oveja, es con la única finalidad de cubrir a otros. Escuche bien, qué interesante es esto. De beneficios para otros. Amén. Es para beneficios para otros. Ahora, ¿qué tan valoroso es usted? ¿A dónde ha llevado el reino de Dios? ¿A dónde ha llegado usted con el reino de Dios? Usted está aquí, usted no ha salido este año. Pero déjeme decirle que a través, aleluya, de lo que se hace, de lo evangelístico, de lo misionero, es parte, le voy a decir de esta manera, de su lana el que ha beneficiado a otros. Ahora sí, qué valor, ¿verdad? Es parte de lo que usted ha dado. Es parte. Yo no estoy aquí atrasquilándolo a cada rato, no, de ninguna manera. Pero esto ha llevado luz a oscuridades. Qué importante. Ahora, cuando hablo por fuera y por dentro, vemos lo enriquecido que está usted. Por dentro, usted da de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque más de alguno ha sido consuelo o de consuelo para alguien. Es ser, aleluya, llenos de proteína para el necesitado. Cuando usted ora por una persona, cuando usted le da, aleluya, un aliento en la palabra de Dios a una persona, déjeme decirle que usted está soltando la ricura o lo próspero que está su vida en el Señor. Qué de valor. Por eso debemos de ser ovejas por dentro y por fuera. Para el mundo apestamos, pero para Dios somos olor grato. Para el mundo quizás somos tercos, pero para Dios somos los sabios. Por eso debemos de ser que ovejas por fuera y por dentro. La necesidad de cambiar el pensamiento
de las personas, no al pensamiento del humano, ni a ideología humana, ni a filosofía humana, sino a la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que David dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Él sabía la riqueza de ser pastoreados por el Señor. Ahora, otro punto que quiero tocar: las ovejas se reúnen. Amén. Las ovejas se reúnen, están siempre unidas, están en grupo, pastan juntas. Me llama mucho la atención. Yo miraba muchos cartoons antes, o caricaturas. Miraba mucho a la pantera rosa, y que tenía su ovejita, ¿verdad? Y lo puso y agarraba la ovejita y se comía todo. Y no le gustó al tipo aquel, ¿verdad? Y me daba cuenta que aquel tipo lo hizo la mala vida, y esta ovejita vino, porque la pantera se supone que era el pastor de esa ovejita, vino y se vino a chillar, ¿verdad? Así, mira, ya me quito. Y yo me puse a pensar, qué interesante cómo el mundo reconoce más. Mire cómo lo pinta el mundo, como una oveja busca ser pastoreado, como una oveja busca el refugio, como el mundo lo pinta. Yo así, pues, cuando antes que crecí dije: no, pues son caricaturas, ¿verdad? Pero ahora en día que volví a ver una vez más, y me quedo analizando, porque analizo todo lo que veo, ¿verdad? Y lo que oigo siempre lo analizo. Hermanos, hay una gran verdad. Ser oveja es de gran valor y es de gran prestigio. Oler a oveja. Escuche bien: el Señor de señores, el pastor de pastores, el Rey de reyes. En Juan capítulo 10, escuche bien. Mire, hermano, esta es una verdad. Juan capítulo 10. De cierto, estoy en el verso 1, os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire cómo empieza el verso. De cierto os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Le está diciendo a un rebaño, le está diciendo a un pueblo: el que no entrare por donde debe de ser, definitivamente no es un pastor, sino le da el calificativo de ladrón y salteador. Lo califica, lo pone en donde debe de ir. Ahora, dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, el pastor de las ovejas es, dice el verso 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen que su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. La familiaridad que hay entre el pastor y la oveja, definitivamente los dos deben de ser del mismo olor. ¿Estamos aquí?
Mire, hermano, el olor al pastor debe ser de qué? Sencillez, mansedumbre. Yo quiero que alguien vaya al capítulo 5 de Mateo y las bienaventuranzas me las lee desde el verso 2 en adelante. Amén. Mire las características de una buena oveja. ¿Alguien que encontró Mateo capítulo 5 verso 2 y me lo lee, por favor? Hijos de Dios. Ahí dejemos. Mire, hermano, es importante. Hemos analizado, la oveja es indefensa. De acuerdo al libro de Isaías, en el capítulo 53, nos da a ver cómo el Señor, dice la Biblia, como oveja que enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. La oveja, el animalito más indefenso que puede haber. La Biblia dice en las bienaventuranzas, pero estoy dando característica, y para tener un olor a oveja, un pobre en espíritu, porque no depende de ella misma, depende de su Señor. ¿Por qué? Porque Él llama por su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Ellas las escuchan. Amén. El otro es, hermano, lloran al sentir el peligro. Me estaba dando un dato yo que estaba leyendo. La oveja allá en Suiza, Suiza y Noruega son los dos países de Europa, es donde más hay producción de ovejas. Entonces dice que últimamente han tenido muchas pérdidas por lobos que han atacado rebaños. Entonces están ideando algo para que los lobos no ataquen los rebaños. Empezaron a analizar el estado de la oveja. ¿Cuál es su estado cuando ve el peligro? Y el peligro es de que se le empiezan a subir sus emociones, empieza a tener ¿cómo le explico esto? Una alteración dentro de su organismo. El corazón le empieza a palpitar más, empiezan a bramar. Y aquí la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe qué idea? Una persona dijo: lo que vamos a hacer, que cuando estas ovejas estén en este peligro, en el momento que estén en el peligro, pueden mandar un texto. Entonces idearon un collar que se le van a poner, y cuando empiezan a sentir el collar, empieza a sentir las pulsaciones muy rápidas, automáticamente le va a enviar un mensaje al pastor. Escuche bien. Y el pastor va a venir al rescate. Hermano, antes de que eso sucediera, antes de que en el mundo secular, ¿verdad?, podemos decir que ellos están haciendo, a nosotros como ovejas del Señor, nosotros tenemos una línea directa. Jeremías capítulo 33 verso 3, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Antes, mire, hermano,
nosotros, dice la Biblia, recibiremos consolación. Al llorar, el Señor vendrá a nuestro favor. Hambre y sed de justicia. Creo que vamos al libro de Salmo. Y hermano, es muy interesante lo que estamos hablando en la palabra del Señor. Mire el Salmo capítulo 23. El salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas ¿de qué? Me pastoreará. Ahora, ¿qué dice aquí? En el capítulo 5, verso, aleluya, de lo que estábamos leyendo del libro de Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso, hermano, la necesidad de oler el olor a oveja y la necesidad de ser oveja por dentro y por fuera. Dice el salmista, ¿verdad? Nada me faltará, porque me va a hacer comer pastos delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más vemos en la Biblia? Mire, yo le he predicado. Israel venía de camino de Egipto. Nunca conocieron, antes que se le diese el maná, no lo habían conocido, no lo habían comido antes en su vida. El Señor llama en el capítulo 77 y 78 de Salmo, les dio a comer pan de nobles, de reyes. Otra de las cosas, habían saboreado quizás el agua del río Nilo que pasaba en Egipto, pero nunca habían tomado un agua de una roca, que la roca era Cristo. Una de las cosas, por eso es importante, el hambre y sed de justicia. ¿Quién ha llenado y quién ha alimentado tu vida por la cual hoy te encuentras lleno de salud, de vitalidad, con una esperanza que nadie más la tiene, sino solamente tú la tienes en Cristo Jesús? ¿Quién nos dio de comer antes que llegáramos a los pies de Cristo? El mundo nos ofreció diferentes panes, pero esos panes nunca saciaron nuestra vida, nuestro hambre. El mundo nos dio a beber, no el agua que sacia la sed, sino un agua que el cual le dijo al Señor a la mujer samaritana: si bebieres este agua, vas a volver a tener sed. Mas si bebieres el agua que yo te doy, serás una fuente inagotable que salte para vida eterna. Por eso el salmista dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuche bien, hermano, es de suma importancia. Sí, ahora, lo que hemos visto a través de la palabra de Dios, por eso que la oveja debe ser cuidada, por eso que la oveja debe ser mantenida, por eso que la oveja se le debe prestar atención. En el sacrificio al Señor se presentaban miles de ovejas. Me llama cuidadosamente la atención un pasaje en la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Samuel,
el cuidado que debe de tener en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, un cuidado que debe de prestarse a cada uno. Dice aquí, Jehová envió a Natán, en el verso 1, a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como que la atención que debe de prestarse. Aquí nos está dando el tipo de cuidado que se debe de tener en una oveja. Dice, ¿verdad? Ya lo leímos, que el pobre y el rico ambos gozaban de tener oveja. La diferencia del rico era que tenía montones, tenía quizás miles, pero el pobre tenía una sola. Y dice la Biblia que él había comprado y creado, y que había crecido con él. Escuche bien. Y con sus hijos juntamente. Él había cuidado tantas ovejas, él había tenido tanto amor a esa oveja, que en la parábola que relata Natán, el profeta, le está diciendo a David, eso era lo que él más amaba, porque había puesto todo su esfuerzo en esa oveja y por ningún motivo quería perderla. Mira el cuidado que tenía. Y aquí está hablando de Urías. Y David se enoja. Usted ya sabe la historia, no hay necesidad que se la vuelva a repetir. Pero David se enoja. David se molesta, porque David sabía lo que costaba tener una oveja. ¿Sabe usted que en el capítulo 17, para que usted me vaya siguiendo, mire, la Biblia habla, y la Biblia nos da muchas señales de qué es tener cuidado de una oveja. Mira, hermano, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso 34, o voy a leer el verso 33 para entender. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Hasta dónde había entendido David que era pelear por una oveja? Por eso viene el enojo de él. Por eso él dice, ese fulano debe de pagar 4 veces, ¿verdad? O 3 veces. Hermano,
Él sabía, Él les da la característica de qué es ser un buen pastor y qué es de tener cuidado a un rebaño, a una oveja. Tomaba una sola cordera, decía, y yo salía tras él y lo libraba, y si se me oponía, lo hacía pedazos y lo mataba. Ahora él está en una situación como la del oso o como la del león, y él no se había dado cuenta. Se había ido el olor, se había ido la profesión. Lo que yo quiero decirle en esta hora es de que no se vaya el olor de ti ni la profesión, porque fácil podemos llegar a vernos lo que tanto defendimos, lo que tanto tuvimos cuidado, ahora nos presentemos matándolo. Por eso es interesante que cada uno tenga un olor a oveja y huela a oveja y sepa actuar o caminar como una oveja del Señor. Los líderes, ¿verdad? El anciano, todos aquí jugamos un papel importante en la casa del Señor. Todos estamos haciendo vela, todos estamos guardando el rebaño del Señor, porque es de gran importancia para el mundo allá. Le vuelvo a repetir, tú eres, aleluya. Sí. Ellos no les gusta. Ellos no les agrada tu olor. ¿Y por qué? Cuando yo me ponía a estudiar esto y desde la semana estaba viendo por qué el Señor habló y dijo: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Muy antes había yo dado una prédica acerca por qué el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe que el lobo utiliza bastante su olfato? Y es lo que yo quiero en esta hermosa hora. ¿Por qué usted tiene tantos ataques en su vida? Y una vez estudiando al lobo, ¿qué es lo que hace el lobo? Ese animal es terrible. Ese animal está oliendo a su presa, está viendo la manada, quién es el que está cansado. El lobo, fíjese pues, cuando yo estudiaba, vi un documental de este tipo de animal. Este animal había un alce en cierta área, y el lobo cada año visitaba y sentía el orín o sentía el estiércol de dicho animal. Y el lobo se daba cuenta por medio del excremento o de la orina del animal, del alce, se daba cuenta si estaba entrando en debilidad. Entonces el alce se paseaba y también dejaba su aroma en los árboles, o donde el alce se iba y se usaba para rascarse, se puede decir. Él sentía y él se daba cuenta de qué enfermedad estaba padeciendo el alce. Porque el alce, mientras no está enfermo, está en su buena vitalidad, el lobo no lo puede atacar
porque es más grande, tiene miedo, pero él espera el momento. Y me daba mucha curiosidad hasta dónde terminó el dicho documental, porque el día que el lobo supo que el alce ya estaba viejo y que ya padecía cansancio, debilidad, llegaron los lobos y se lo comieron. Ahora bien, el Señor nos dice: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Nos mandó a la guerra. Nos mandó a la guerra. Pero algo importante, hermano, en estas palabras. Porque si las unimos, cuando el Señor dijo: yo no los voy a dejar solo, yo voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los va a guiar ¿a qué? Entonces, si la oveja va vestido de verdad, no va a atacar el lobo. Si la oveja empieza a oler como Cristo, no va a atacar el lobo. Por eso es necesario, siempre solemos decirlo de esta manera, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Otra de las cosas que hace el lobo es que desapartar al débil. Somos una manada. El Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Ahora, de esa manada debemos de ser fuerte, porque el enemigo está al acecho. Pedro habla y dice de esta manera que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Escuche, viendo a quién devorar. Ahora, el peligro es esto. En medio de nosotros habemos adultos que ya comprendemos la situación. En medio de nosotros hay jóvenes, jovencitas. Y estos vienen que hacer corderos o corderitas. Tú quizás puedes decir como adulto que eres: a mí ya no me engañan, a mí ya no me la hacen. Ahora, el detalle está: ¿qué pasa con los jovencitos y con las jovencitas? La oveja tiene una particularidad de cualquier sonido le llama la atención. Es curiosa. Aquí es el detalle. El enemigo anda buscando ese tipo de oveja. El enemigo anda buscando esa debilidad que hay en los jóvenes. Después de este mensaje, los jóvenes no van a decir: nunca se me advirtió. Se les advirtió. Saben, muchachos y muchachas, que la curiosidad es tremenda. Por eso vemos que se van al mundo y ya no regresan solas, sino ya regresan acompañados. Ya traen nietos o traen nietos, ¿verdad? Y uno nunca quiso eso para ellos. Uno siempre quiso
que hicieran las cosas como Dios lo manda, como Dios lo ordena. Por eso hay que entender que la vara del pastor y él, aleluya, servía era para corregir. ¿Se acuerda que una vez un hermano, el doctor, nos dio una enseñanza un día martes acerca de los tipos de oveja? La perniquebrada, ¿verdad? Que se llamaba. Eso porque había sido ¿qué? Corregida. La corrección en los hijos es muy importante. La corrección no mata, vuelve sabio. ¿O estoy mal yo? Si no, yo fuera un tonto, porque a mí me corrigieron de una buena manera y por eso estoy parado en este lugar. Sin corrección me hubiera perdido. Quizás estuviera en la cárcel y ni hijos tuviera. Por eso que la corrección es muy importante en los muchachos y en las muchachas. Está muy dura la cosa, ¿verdad? Debemos de entender, hermano, que el cuidado siempre a una oveja. Ahora yo le voy a decir una cosa. Usted es el primero que debe de enseñar qué es ser una oveja en su casa. ¿Cómo el hijo va a querer ser una oveja viendo al padre portarse como un lobo? Estoy aquí, ¿no? ¿Cómo el hijo o la hija va a querer ser un corderito si ve al que debe de guiarlo convertido en un oso, en un león? No. El hijo va a ver a su padre cuando el padre realmente tenga ese olor y tenga eso de oveja. Debemos enseñar a nuestros hijos qué es ser una oveja y no una fachada de oveja, porque es el futuro del mañana. Mire, hermano, lamentablemente el Señor habla y dice que nos envía en medio de lobos rapaces. Pero cuando digo lamentable, no por las palabras que dijo el Señor, sino por el estado en que vamos a enfrentar las cosas. Y una de las cosas es que nuestros hijos van a ir con nosotras. Es un peligro. Estamos viviendo en medio de un mundo que no nos acepta como cristianos, como hijos de Dios, como evangélicos. Estamos en medio de una sociedad que no le agrada más la palabra del Señor. Y los únicos que han entrado con la verdad son los que el Señor ha enviado en medio de ellos. Bueno, muy interesante, ya casi para terminar. La Biblia dice en el capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Llama la atención y les da un aviso a los líderes. Por eso usted no se debe enojar cuando nosotros le decimos: corrija su casa. Deje estar viendo la casa ajena, corrija la suya. Amén. Deje de estar hablando al fulano, hable de usted a ver qué bien cae. Nadie quiere hablar de uno mismo, ni yo quiero hablar, ¿verdad? De lo que pasa, de lo mal que me veo, de esto. Defectos de alguien puedo ver, pero no mis defectos. Por eso, hermano, nos ha puesto el Señor que al frente de algo muy hermoso. Es el rebaño. Y le quiero decir que rebaño no empieza aquí. Rebaño empieza en casa para los que tienen familia. Porque tus hijos y tus hijas, o mis hijos y mis hijas, son parte del rebaño aquí, pero empezaron en mi casa. Amén. Mira, hermano, dice el verso 20, alerta a esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿a qué? Al rebaño. Los lobos no están entrando a las cantinas para desgarrar a aquellos que están en las cantinas, en los antros, en las licorerías, en todo. No, los lobos quieren venir a la vida suya y a la vida mía, a la vida de su familia y desgarrar todo. Entrarán, dice, y no perdonan el rebaño. Ahora, llama la atención, llama mucho la atención. La Biblia habla que se visten como oveja. Se visten, pueden traer olor a oveja. ¿Por qué le dije desde el principio que tenemos que ser por fuera y por dentro con ese olor? Porque hay algo por dentro que el enemigo nunca ha podido llegar a hacer. Solamente Cristo lo ha hecho en nuestra vida. Es muy interesante cómo vemos, hermano, la palabra del Señor hablándonos y dándonos a entender. Ya quiero terminar con este último pasaje, porque hay algo muy importante que hacer. Todo es importante en el Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Llama a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos, que dice, profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué? Son lobos rapaces. La Biblia no se equivoca y el Señor Jesús dio la alerta para que nosotros tuviésemos la habilidad para reconocer el tipo de persona que se quiera vestir como nosotros. Una de las cosas muy importantes que la Biblia dice es que los frutos que dan las personas son los que identifican qué clase de personas son.
Ahí adelante dice, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Es interesante, hermano. Es interesante lo que la Biblia dice. Por sus frutos los conoceréis. Y nuestros ojos deben estar abiertos atentamente. Si tú quieres oler a oveja y tener todo lo que una oveja tiene, en primer lugar es porque has sido hecho hijo de Dios. En segundo lugar es porque te manejas bajo la voluntad de Dios. Y en tercer lugar es que nada de este mundo te llama la atención más que la palabra de Dios, porque eso es el que alimenta a una oveja y eso es lo que le da el olor a una oveja. Amén. Eso es el que le da olor a una oveja, la palabra del Señor. Eso hace que la palabra de Dios dé fruto en una oveja. Eso es lo interesante. Por eso nadie quiere asumir el reto. Por eso nadie más quiere ser cristiano, porque le da vergüenza andar como la palabra de Dios. Por eso unos se pintan de oveja, creen hoy y mañana no, porque no han dado toda su vida para que el Señor los transforme. Pero si queremos ser y somos porque somos, ese tiene que ser lo que el salmista dijo. Es delicados pastos y es agua de reposo, la palabra del Señor. Eso es. ¿Por qué el salmista, cuando yo estudiaba esto, por qué el salmista habló tanto de la ley, de los mandamientos del Señor? ¿Por qué el salmista fue tan triunfante a pesar de sus errores que tuvo? Nadie es perfecto. El único que no cometió errores fue nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí todos pecamos. Y dice Juan, el que no ha cometido pecado, dice, y el que dice que no ha cometido pecado, hace mentiroso a Dios. Escuche bien. Y la Biblia dice, porque todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán hasta el que van a nacer en el minuto antes del 2023, ese viene pecador. Mientras no se convierte a Cristo, es pecador. Le dije, excepto uno, el que quitó el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Por eso nadie, le vuelvo a repetir, nadie quiere tomar el reto. Nadie quiere decir, yo abrazo eso. Yo voy a hacer, quizás este año cometí ciertos errores, pero este año voy a hacer más y más la voluntad de Dios. Dele un aplauso al Señor.